El libro tiene nueve capítulos, son relatos ficcionados porque, como dijo Jorge, o sea, hubo muy poco interés a lo largo de la historia por recuperar a las filósofas, la voz femenina, y eso implicó que desaparecieran o que hubiera muy pocos elementos de dónde agarrarnos. Entonces, ¿qué es lo que más nos quedaron de ellas? Lo que más nos quedaron fueron anécdotas. Sí. Y a raíz de esas anécdotas, lo que hice fue rearmar un relato que tiene como núcleo la anécdota y la filosofía a la cual pertenece. Esto implica que en la antigüedad, en la antigua Grecia, vamos a tener una variedad de filosofías que nos impactan en la forma de vivir, muchísimas, ¿sí? Fíjate que nosotros acá en el libro solo tomo 9, y cuando hice la presentación en Buenos Aires le decía, no te pueden caer bien todas, y algunos me decían, sí, a mí me caen bien, y yo digo, bueno, pero léelo en profundidad, lee la filosofía que la traspasa, y con algunas vas a estar más de acuerdo y con otras menos de acuerdo, ¿sí? Y cuando empecé a armarlo, cuando empecé a armar el curso, se generaba esta cuestión de cuándo empieza la filosofía, ¿no? Que es cuándo empieza la filosofía en Grecia, pues, no la reflexión o el pensamiento, pues eso lo tenemos de muchísimo tiempo antes, y en muchísimas otras culturas. Pero bueno, en general lo que dice el estándar es que arrancamos con Sócrates, ¿no? Y sin embargo antes, y cuando queremos referirnos a lo anterior, le llaman presocrático, ¿no? Y se lo mira desde lo posocrático. ¿Cómo defino qué es filosofía antes de Sócrates? Bueno, con lo que ya considero que es filosofía después. Y eso es bastante injusto, ¿no? Querer utilizar categorías de otro periodo para explicar qué es un concepto en determinada época. Entonces, cuando uno empieza a analizar, va a encontrar que a lo largo de la historia occidental vamos a encontrar otras corrientes que van a ir emergiendo, que van a ser acalladas, bastante acalladas hasta el siglo XIX, que está relacionado con lo que se llama la sabiduría trágica. ¿Alguien ha escuchado de la sabiduría trágica? Bien. La sabiduría trágica es rescatada principalmente por Schopenhauer y por Nietzsche en el origen de la tragedia, ¿sí? Y lo que va a proponer es un poco lo que Jorge estaba comentando como introducción. Es decir, bueno, veamos qué sucede, cómo se pensaba, cómo se sentía, qué era el pensamiento, cómo se impactaba en las personas antes de Sócrates. ¿Qué pasaba? ¿Sí? ¿Cómo se vivía? ¿Qué características tiene? ¿Qué movimientos son los que están relacionados con la sabiduría? Y lo que van a encontrar, particularmente Schopenhauer y Nietzsche, y después, bueno, Freud va a utilizar todos esos elementos, es todo lo que es el movimiento dionisíaco de la antigüedad, ¿sí? O sea, los seguidores los y las seguidoras de Dioniso, que en general siempre se toma como las seguidoras de Dioniso, las vacantes, en aspecto femenino. Sí. No sé si han escuchado hablar de las vacantes. Bueno, bien, las vacantes son las seguidoras del dios Baco o Dioniso, que es el dios del vino, de la joda, ¿sí? De la joda, del exceso hacia todos lados, del exceso hacia el éxtasis y del exceso hacia el horror, ¿sí? No tiene, es lo que se sale de los bordes, lo que se sale de los límites. Y hay algo que a los griegos, particularmente a los atenienses, los preocupaba mucho,
que era el enemigo, digamos, por de una manera que se denomina ibris, que es el exceso, ¿sí? Y que estaba muy relacionado con la mujer. La mujer representaba el exceso, lo desmedido, lo que no tiene mesura. Entonces, era peligroso, ¿sí? Sí es cierto, ¿no? Los griegos lo consideraban un peligro realmente a tener en cuenta, con mucha cautela. Entonces, ¿pero de dónde viene ese temor o ese distanciamiento que quieren tener con ese aspecto de la mujer? Viene de lo que se denominaban las bacanales, ¿sí? Las bacanales van a tener diferentes momentos. Estamos hablando de las que son del siglo VI, VII hacia atrás, digamos, antes de Cristo. Y lo que sucede es que iban de pueblo en pueblo y invitaban a las mujeres a salir de sus casas y a practicar los ritos dionisíacos, ¿sí? Acá se empieza a mezclar qué es mito y qué es rito, ¿sí? La última tragedia escrita por Eurípides es Las Bacantes, y es lo que nos va a quedar principalmente como idea, unas mujeres que en su frenesí no son capaces de ver que es su propio hijo quien se acerca y lo despedazan. Sí, es una tragedia, nos comprendemos que todas las tragedias terminan mal, así que, pero hay una idea del despedazamiento de la mujer que se vuelve animal, digamos, fuera de sí, en el bosque, y todo un miedo alrededor de eso. Ahora, y que comían carne cruda, ¿no? Esa es otra característica también de las bacantes mitológicas. Ahora, ¿qué tienen que ver esas bacantes mitológicas que nos llegan con las bacantes que participaban efectivamente de los rituales? Porque se sabe que existían los rituales que iban por las diferentes ciudades, pero claro, se generaba, nadie sabía después que lo que pasaba era como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, bueno, un poco así eran esos encuentros. Lo que sí se sabe es que Dioniso, por ejemplo, es dios del vino, pero también de la hiedra, ¿sí? de la enredadera. Entonces, si uno se pone a ver, a analizar un poquito para qué sirve cada una, bueno, obviamente que el vino ya sabemos para qué, pero en la hiedra lo que vamos a encontrar es que hay una específicamente que se daba en esas zonas, que lo que hacía era curar de la resaca. Interesante, ¿no? Bueno, entonces vemos que hay un movimiento de liberación y también hay un movimiento de decir, bueno, volvamos las cosas, vamos a volver a estar presentables de alguna manera el día después, ¿sí? Esto está relacionado con empezar a entender un poco más qué es lo que pasaba a nivel social en esa época y por qué se consideraba a estas mujeres portadoras de un saber. Sí, porque son portadoras de un saber. ¿Qué es lo que es saber? Uno dice, bueno, se fueron de joda. No sé, en el peor de los casos, entendiendo que algún mito es cierto, despedazaron a algún bicho y se lo comieron, ¿sí? Y sin embargo, lo que hay atrás de ese salir está relacionado con cómo vivían las mujeres y lo que encuentran cuando salen al bosque. ¿Cómo vivían las mujeres en esa época? La mayoría vivía encerrada en lo que se llama el gineceo, ¿sí? Que era un sector de la casa, ni siquiera era toda la casa. En ese sector hacía las tareas, se encargaba de los esclavos, se encargaba de la administración, ¿sí? De la economía, y ahí viene la economía, de la crianza de los hijos, pero ese era su mundo.
Perdón, no podía ni siquiera comer con el marido. No podían ni siquiera ir a comer, no, y podían ir a banquetes. Bueno, hay uno de los cuentos que es sobre Hiparquía. Hiparquía es una filósofa cínica que está casada con otros 5 y que iban juntos, que era un escándalo que vaya a un banquete, eran todos hombres, o sea, eran hombres y bueno, las mujeres de decorado o las heteras, que también tienen otra participación. Perdón, no te oí, ¿me repetís eso? Sí, estaban los hombres, sí. Tenían lo que serían los esclavos y después estaban las heteras o heteiras, que son, esas eran en Atenas, eran mujeres que llegaban, eran extranjeras, Ajá. que no tenían derechos como las atenienses. Entonces, los derechos de la ateniense era quedar encerrada en el gineceo, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué pasa? Quedaban libres, pero quedaban libres de comercializar, pero no podían comercializar con él porque nadie les compraba nada, ¿no? Por ser mujeres. Entonces, ¿con qué comercializaban? Con su cuerpo. No lo decía. Sí, Eran prostitutas. exacto. Algunas veces se consideraba que eran prostitutas de alta, como, digamos, tendrían las características más que prostitutas de geishas, ¿sí? Porque tenían un acompañamiento, hacían un acompañamiento en donde sabían de arte, sabían de música, sabían recitar, ¿sí? Lo que no sabía mucho era hablar hasta que llega Aspasia a Atenas, que es otra de las filósofas que se encuentra acá. Yo voy poniendo puntos suspensivos para después quieran leer el libro. Que Aspasia sí se preocupa porque la mujer sepa argumentar y sepa participar de las reuniones de una manera más activa. Pero nos encontrábamos Hiparquía que también, o sea, y todas muestran como una falta de respeto hacia la tradición, ¿no? Una falta de ya el solo hecho de aparecer en público y en lugares donde estaban solo los hombres es una cuestión bastante revolucionaria. Imagínense unos siglos antes cuando llegaban las bacanales a los pueblos, que era un horror. Es decir, ¿qué van a hacer? Van a llamar a nuestras mujeres, se van a ir y no sabemos qué va a pasar. Era realmente situaciones complicadas, digamos. Pero ¿qué pasa? Al estar la mujer en estado de tal represión, una vez al año o 2 veces al año, tener la posibilidad de salir al bosque con sus amigas, tomarse algo, ¿no? Espirituoso, ¿sí? Bailar con alto frenesí, generaba una liberación. ¿Y qué? Generaba una liberación, ¿sí? Esa liberación es fundamental y hoy sigue siendo fundamental en las sociedades. Es la famosa olla a presión que necesitas que salga un poquito para que todo continúe, ¿sí? En la mayoría de los casos, cuando terminaba el ritual, se volvían a sus casas y continuaban su vida hasta la próxima vez. Solo mujeres eran. Solo mujeres, en un primer momento eran solo mujeres. En una segunda instancia, algunas no querían volver, ¿no? Y se unían a las vacantes. Entonces, esto, ¿qué hacían? Se empezaban a generar rumores de qué es lo que hacían. Es como el aquelarre, ¿sí? O sea, ¿qué hacen en el bosque? Fíjense que es el bosque y no es el medio del campo, ¿sí? O sea, tiene que ser un lugar más bien cerrado, una naturaleza agreste, ¿sí? Fuego, la fogata, la danza, y a partir de ahí sí se genera esa apertura. Esa apertura lo que logra es conectar, ¿sí? Una de las características que va a tener la sabiduría trágica es poder conectar con el otro, poder conectar con todo, que es lo que se logra a través del éxtasis o a través del sufrimiento, ¿sí?
en donde en ambos lados, para un lado, para el otro, uno se conecta con lo más preciado que es la vida. Es el fluir de la vida, que está en todo lo que vive, en todo. Ese fluir de la vida lo que permite es no solamente vivir uno, sino entender lo que tenemos en común nosotros, con todos los demás. Cuando esas mujeres iban y hacían sus prácticas, lo primero que hacían era conectarse entre sí. Si había una conexión. Y esa conexión no es posible si uno no se libera. Sí. La única forma de liberación que encontraban estas mujeres era en un espacio otro, un espacio salvaje, ¿sí? En ese caso el vino... ¿Alcohol o alucinógenos, alguna cosa así había de por medio? Sí, había. El vino estaba, porque son las fiestas que son a Dioniso, ¿no? Sí, claro. O sea que claramente, sí. Había una planta que después se utilizó muchísimo en la Edad Media, sobre todo para quemar a las brujas, porque utilizaban la mandrágora como vehículo para entrar en un trance, ¿no? Entrar en otro nivel de conciencia. Es entrar en una estancia mística. Exacto. ¿Sí? Que si bien no era necesario, sí era la forma más accesible, digamos. Les voy a leer unas citas. Hay un libro que se llama Dioniso, Eros, Creador y Mística Pagana, que es muy interesante. Y yo, antes de empezar cada relato ficcionado, voy a colocar unas citas que hacen referencia o a la filósofa o a la filosofía misma que vamos a tratar en ese cuento, y después una pequeña reflexión para uno entrar ya con algunas preguntas y no entrar con todas las respuestas. Pues justamente la apertura se da cuando uno se abrió, ¿sí? Cuando uno se abrió. Bien, entonces les voy a leer un pedacito de Dioniso, Eros Creador y Mística Pagana. Va a decir, en realidad, hablando dionisíacamente, no es ni la miel ni el vino lo que embriaga. Ellos solo desinhiben, liberan, borran los lindes de nuestra percepción, socavan las mediaciones, desnudan nuestros sentidos, les devuelven su niñez, les devuelven su carne viva. Ni miel ni vino, es el encuentro con la realidad, es la inmediatez la que embriaga, es su desnudez la que gozamos. Sí. Eso es la realidad la que embriaga. Es la realidad la que embriaga. Pero esa realidad, la realidad que están viviendo. Es que la ¿Cuál otra, es la realidad? bueno, Claro. es que la otra que viven no es la realidad, porque no te conecta no las conecta con su propia vida, no estás conectado con tu propia fuente de vida. Cuando vos sentís la conexión en uno mismo, en la fuente de vida, y lo entendés que eso nos conecta con todo, no porque lo entiendamos racionalmente, sino porque lo sentimos. Por eso es una sabiduría, ¿sí? O sea, hay un entender que es así, que estamos todos conectados, no hay un ejercicio racional acá. Y eso es decir, bueno, todos somos vida, somos aspectos de lo mismo. Y eso genera una conexión, ¿sí? Y eso genera la embriaguez de estar vivo, ¿sí? Muchas veces uno dice, bueno, ellos se mamaban, pero digamos, uno tiene diferentes formas de llegar a eso. Pues están los alucinos, pues tenemos momentos místicos, la meditación, hay diferentes prácticas en Oriente y en Occidente que es para conectarse con el todo, ¿sí? Eran prácticas de ese estilo. ¿Qué pasa? En estas prácticas lo que se valora es la vida de manera inmediata. No hay una cuestión de la vida en el más allá. Sí, es la inmediatez. Esto se denomina la inmanencia. Y si ustedes se ponen a
ver un poco de lo que es la mitología y la propuesta griega en general, es una propuesta inmanente, es una propuesta de vivir el aquí y el ahora. No hay una propuesta de hacer las cosas bien para cuando nos muramos, ¿sí? ¿A dónde se van los muertos en Grecia? ¿Cómo se mueren? ¿Cuándo se morían? ¿Sí? Hades. ¿Y estaba bueno? Era horrible. Era aburrido. Al Hades. Bueno, perdías la memoria, partiendo de esa Hades, base. Hades. Al Hades. Hades. Al Hades, Con H. al Averno, Con o H. sea, después se transformó eso en el infierno, ¿no? Pero no había ninguna idea de que después de morirse alguno iba a un paraíso, ni nada, ni a encontrarse con sus familiares, ni nada por el estilo. Sí, o sea, había una propuesta inmanentista. Como sociedad lo pensaban así, ¿sí? Que eso es muy importante. Como sociedad ellos pensaban de manera inmanente, hasta Platón, ¿sí? Hasta Platón. Pero, ¿qué sucede? Nosotros nos cuesta pensarlo eso de esa manera, ¿sí? Nos cuesta porque tenemos 2500 años de platonismo en nuestro cerebro. Entonces, empezar a desarmar eso o ver a estas mujeres que dicen, bueno, salgamos y compartamos ahora. Y eso es lo que era. O sea, no había otra cosa. No era que compartimos ahora para después, cuando se termine esta vida, nos volvamos a encontrar en otra. No, nos conectamos ahora. La conexión es de manera inmediata. Y una vez que existe esa conexión, y una vez que se siente eso, se empieza a entender lo que después se va a llamar tragedia. ¿Qué significa? Que uno tiene que aceptar la vida y la muerte y todos los porvenires y abrazar a la vida igual. La sabiduría trágica lo que tiene es eso, ¿sí? Que no implica que nos vamos a poner todos a llorar, implica que vamos a intentar ser felices lo más que podamos, ahora. Porque si no somos felices ahora, no vamos a ser felices. O sea, chao, se terminó, ¿sí? Entonces, hay una idea de inmanencia, y esa idea de inmanencia impacta en la forma de vida. Y en estas mujeres impacta en la forma de percibir esa realidad y en la forma de percibir el mundo, dándole una totalidad o una cantidad de colores más allá del espectro racional que podemos decir, ¿sí? Porque entra todo, uno no conecta con las ideas solamente. Uno dice, bueno, sí, pensamos igual, bueno, listo. Y uno puede no conectar. Una persona que piensa igual que uno. Sin embargo, la conexión que está hablando que están hablando estas mujeres es más emocional, ¿sí? Y que se excede los límites de la moderación. No hay moderación. En las fiestas dionisíacas no hay moderación alguna, ¿sí? Era el otro extremo de lo que vivían habitualmente. Era el otro extremo de lo que vivían habitualmente. Si ellas querían, podían volver a lo de siempre. Si no, podían salirse, ¿sí? Esto se va a cortar en el siglo V, donde se van a prohibir estas reuniones. Antes de Cristo. O sea, antes de Cristo, sí. ¿Quién las prohíbe? Y bueno, las prohíben en Atenas. Sí. El hombre. El hombre, claro. Los que manejaban las leyes. Claro. ¿Por qué? Porque realmente se consideraban un peligro, ¿sí? Y Era una práctica habitual, eran prácticas habituales. En todos lados, estaba distribuido por todos lados, eso, En el la sociedad. mundo helénico, sí, tenés, si uno va a Turquía, por ejemplo, hay varios lugares en donde tenemos hay templos a Dioniso, en donde se hacían directamente encuentros anuales, ¿no? Piensen que el día de Dioniso es el 25 de diciembre. Sí, o sea... Sí. 500 Lo años dejamos antes de así. que lo usaran para... Lo dejamos ahí. O sea, claro, mucho antes. ¿Sí? Hay una propuesta que está muy relacionada con los ciclos de la naturaleza. Claro. Y
Y a Dioniso se lo celebra de esa manera. Y de la misma manera que después se van a celebrar otros personajes. Entonces, sí. No, una acotación nomás. Creo que es muy interesante que la prohibición surge a través de otro mecanismo que sustituyera la bacanal. Sí. Y ahí es la creación del teatro. El teatro griego nace ahí. Solo por hombres, actuado por hombres, en el que no podían ir las mujeres tampoco. Era personaje femenino de todas formas. El personaje femenino lo hace un Actuado por hombre con una máscara. Con una máscara, sí. Con una máscara. Sí. Ese es el nacimiento del teatro. El nacimiento del teatro, claro, surge de esa manera. ¿Sí? Cuando se prohíben las bacanales, van a hacer la propuesta del teatro, que sí, también van a Grecia, lo van a ver en todos los templos, tienen su teatro dedicado a Dioniso. ¿Sí? Y en esos teatros eran todos los actores, eran hombres, se usaban las máscaras, que ustedes no sé si saben que la palabra persona viene del griego, que significa máscara, ¿no? Entonces eran las diferentes máscaras que se usaba el actor, y después estaba el coro, que el coro también tenía que ser de hombres, ¿sí? Por más que de algunos personajes fueran femeninos. De hecho, Eurípides va a tomar muchos personajes femeninos muy fuertes, como el caso de Medea. Sí, son tragedias que van a ser muy fuertes. Y aparte se organizan lo que serían las competencias, ¿no? Una vez que está el hombre a cargo, ¿qué hace? Compite, ¿no? Y entonces se arman las competencias, y a partir de ahí compiten bueno, quién sale primero. Eurípides no ganó muchas, sin embargo fue uno de los que más nos quedaron las tragedias. ¿Competencia de qué? Competencias de tragedias y de comedias. Se seleccionaban quiénes... Los Oscar. Exacto, los Oscar y eran muy importantes, era como... ¿Ah, pero estaba organizada la competencia? Sí, totalmente. Tenía primer, Un podio, segundo y tercer puesto. Inventaron el podio. Tenían se ponían los laureles o oliva, eran cualquiera de las dos que están representando el triunfo. Y sí, después se celebraba. De hecho, el banquete de Platón se da cuenta, cuando lo escriben, lo que está escribiendo es un banquete que se da después de que uno de los anfitriones haya ganado en una competencia. Sí, él hace el banquete porque ganó la competencia, digamos. Así que era muy, muy común en ese momento. Faltaban los sponsors. Sí, capaz que estaban los sponsors, no estoy tan segura. Eran otros que ahora. Pero bueno, esa sabiduría trágica obviamente que se desvirtúa ahí en parte, pero vuelve a surgir de otras maneras posteriormente con lo que nosotros conocemos ya, y mixto, con lo que vamos a conocer como el carnaval. Sí. El carnaval es hijo de esas bacanales, y también necesita del exceso para ser liberado, para liberarse de la opresión que sufría la gente en determinadas épocas. Por eso también hay una inversión de... O sea, que el actual antagonismo entre los carnavaleros y el gobierno de turno Nace de ahí. tiene 7.000 años, 700 Sí, tiene por lo menos Sí, 2.000 años, sí, sí, 2.500 años. Exacto. Surge también como protesta. Surge como protesta y surge como esa fuga de escape, esa olla a presión que necesariamente tiene que estar. ¿Sí? Hoy, ¿cómo continuaría? Si me preguntan a mí cómo sería hoy esa fuerza que se necesita de alguna manera desbordarse, y bueno, por ejemplo en los partidos de fútbol, claro. Sí, o en recitales, en ese salirse de sí mismo. Aquí la clave de esta clase de ejercicios es salirse de sí mismo. ¿Sí? Porque saliéndose de sí mismo en realidad se está saliendo de las estructuras socialmente aceptadas. Y en ese salirse de sí mismo uno tiene la posibilidad de encontrarse. ¿Sí?
¿sí? De encontrar algo que subyace a esas estructuras, que si nosotros estamos todo el tiempo con esas estructuras impostadas y sometiendo la corriente de vida que no fluye, necesariamente todos formamos parte de esa corriente de vida. Ahora cada uno le pone una estructura diferente, ¿sí? Esa estructura en general es prestada, ¿sí? Y es un entramado que hemos nosotros heredado por nuestros padres, la escuela, la sociedad y las relaciones de turno. Bien, ahora, ¿cuándo aparece realmente lo que somos? Les pregunto a Capaz que ustedes. nunca. Capaz que nunca. Somos tantas cosas. Para eso están las Sí, filósofas. claro. Somos Y la tantas cosas. psicoterapia. Y bueno, ahí está Es una fiesta electrónica. ahí Se droga está con la tu pelo. sabiduría de decir, bueno, aceptar esa sabiduría atrás, que decir, a ver, ¿qué hay realmente? ¿Qué hay realmente detrás de la máscara? ¿Hay algo? ¿No hay nada? Algo hay, porque hay vida, ¿sí? Algo hay, por más que sea a veces una superestructura así que nos aplasta, siempre hay una pulsión de vida. Esa pulsión de vida se presenta de manera inesperada en momentos, en los momentos menos pensados, ¿sí? Y ahí tenemos el aporte del psicoanálisis y del estudio del inconsciente, que es donde fluye esa corriente de vida. ¿Sí? Entonces, es bastante interesante entender que lo que en el siglo XX nosotros entendemos como psicoanálisis y como la cura por el habla, ¿sí? Es algo que nació en el siglo VII antes de Cristo, ¿sí? Con la mitología. con las griega. mitologías y con las vacantes específicamente, ¿sí? Y con esa propuesta de bueno, compartamos, ¿sí? Compartamos lo que hay, compartamos, si no hay alegría, compartamos el sufrimiento, pero compartamos lo que fluye adentro. A veces no fluyen cosas lindas, uno siempre dice, quiero llegar me encantaría que sea el éxtasis, pero no sé, no forma parte del espíritu dionisíaco un aspecto solamente. Si es un Dios que abarca todos los excesos hacia un ámbito que nos puede gustar más y hacia un ámbito que nos puede horrorizar, ¿sí? Entonces, por eso es una pulsión, por eso es para Nietzsche va a ser después la voluntad de poder, ¿sí? Es algo que irrumpe en uno, uno no tiene manejo, no es algo que no pueda decir, no, yo lo domino. Y es algo que Freud va a llamar inconsciente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá lo que estamos? O sea, ¿cuánto nos quedaría de humanos si solo estuviéramos guiados por el inconsciente, no? No sé Defina cuánto humano. tendríamos de humanos. Y bueno, ¿qué es lo que hace que uno sea humano? Por eso. Porque a partir o sea, desde un aspecto más racionalista, que es lo que van a tener el resto de los filósofos que van a venir después de Sócrates, uno necesita poder conceptualizar el concepto, ¿sí? El pensamiento crítico, decir, bueno, analicemos. Para Aristóteles, que no era para nada afín a las mujeres, y menos a las mujeres que pensaban, pues consideraba que eran monstruos, ¿sí? Así literalmente. Ay, eso es buenísimo. Ahí habla de los nacimientos monstruosos, Aristóteles, y dentro de los nacimientos monstruosos dice, los hombres que nacen y se parecen a sus madres, por ejemplo, también, no se zafan, y las mujeres inteligentes son un monstruo, total.
Pero bueno, Aristóteles es un gran clasificador Empecé perdido. y este gran clasificador, una cosa que dice, bueno, que el hombre es un animal racional. Sí. Pero perdón, pero ahí también no existe el otro polo de lo Dionisíaco, que es lo apolíneo. que sería claro, de Apolo. Sí, O sea, sí. lo racional, lo legal, lo recto, Sí. lo aburrido. Lo aburrido. Sí, no sé, es lo que estructura, pues, La estructura, claro. sin, como decía Graciela, o sea, ¿qué queda de humano? Y bueno, en realidad el humano sería una mezcla entre las dos cosas, no es ni puro inconsciente ni pura conciencia, o sea, no, ni pura racionalidad, ni puro hago lo que se me canto, básicamente, sí, o sea, o lo que fluye, sigo el fluir. Para que haya un ser humano necesita de la combinación de los dos. Schopenhauer da una definición que dice que es como un hombre en una balsa en el medio de un mar embravecido, el hombre. Se aferra a la balsa, que es su propia individualidad. ¿Por qué? Porque el mar embravecido es la vida, pero te lleva. ¿Sí? Y te lleva hasta perder hasta la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa fusión, en una fusión extrema, vos perdés la individualidad. ¿Y qué nos individualiza? ¿Sí? Y el que nos individualiza es Apolo. Entonces, es necesario los dos aspectos, lo dionisíaco y lo apolíneo. No es solo uno. Por eso, la propuesta, en todos los casos, no es quedar solo a la deriva de Dioniso, porque no sabes a dónde vas a parar, ¿sí? O sea, pero tampoco quedarse con la estructura de Apolo, porque la estructura de Apolo nos va a decir quédate solo con la armonía, solo con las cosas bellas, ¿sí? Solo las cosas bellas que tienen una armonía que me da paz, no nada que me intranquilice. Que no sé, por ahí alguno de ustedes tiene una vida que sea así, yo no creo, ¿no? Por más que uno busque estar tranquilo o la armonía, siempre nos pasa algo, siempre nos pasa situaciones que nos sacan, nos desajustan, nos revuelcan como ese mar embravecido, en un momento no sabemos ni quiénes somos, ni dónde estamos, qué pasó, cómo llegamos hasta acá, y bueno, esa es esa fuerza dionisíaca, sí. Y después uno se acomoda de nuevo, se ajusta otra vez. El tema está en cuánto le damos a cada uno de los aspectos. Los grises. Los matices, claro, los grises. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos solo con lo apolíneo, nos vamos a quedar solo con lo racional. Toda la filosofía desde el siglo V antes de Cristo hasta ahora es casi puramente apolínea, ¿sí? Tenemos pocos personajes, dentro de los cuales también están los existencialistas o aquellos que han querido llegar a la filosofía desde la literatura, desde la poesía, desde otras clases de arte, no desde el tratado, ¿sí? El tratado de por sí ya es completamente estructurado y pensado para una mente racional. Cuando nosotros nos encontramos con algún cuento de Kafka o bueno, el ser y la nada, ¿sí? O cuando leemos el Así habló Zaratustra O Borges, y que no nos encontramos ahí solo un aspecto, nos encontramos con Dioniso, nos encontramos con una propuesta que tiene sus contradicciones, sus matices, nos encontramos con una corriente de vida que de alguna manera nos impacta. El problema que tiene lo apolíneo en sí mismo es que no nos limita un encuentro con el otro. No hay un encuentro con
con lo que nosotros compartimos con el otro, porque lo que compartimos con el otro es el fluir de vida. Eso ¿no? es dionisíaco. Eso es dionisíaco. Sí, entonces, la conexión esa solo se puede dar desde ese lado. Por eso, a veces la filosofía queda tan rígida o tan alejada del mundo, de nuestra vida cotidiana. Y dice, ¿por qué queda tan alejada de nuestra vida cotidiana? Porque se fue a los conceptos, se fue al mundo de las ideas. Está Apolo tocando la lira y nos reaburrimos. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a meterle un Volvemos poco. a las bacanales. Vamos a meterle un poco de cachengue, aunque sea de vez en cuando, y bueno, y ahí sí surgen filósofos que nos sacuden, pero que nos sacuden en cómo vemos la vida, ¿sí? Y ahí es donde se da esa posibilidad de reflexión un poco más profunda, ¿sí? Que es lo que dice Jasper. Jasper nos dice que el origen de la filosofía puede ser tres. Uno, el primero es el asombro. ¿Sí? Uno dice, bueno, puede llegar a la filosofía a través de la pregunta, famoso ¿por qué? ¿Sí? La pregunta socrática o la pregunta de los niños. El segundo aspecto es la duda. Uno dice, no, yo dudo de todo, ¿no? O sea, vamos a analizar, vamos a reflexionar, vamos a cuestionar y vamos a buscar, aunque sea cuestionarnos todos los parámetros que nosotros tenemos, decir, bueno, esto, no aceptar las cosas tal cual son. Y el tercero son las situaciones límites. Y en las situaciones límites es donde se va a dar ese contacto con la sabiduría trágica. Sí. Ese contacto con lo más profundo en nosotros, que es cuando nos duele, en general. ¿Sí? No, ¿vieron cuando dicen que aprendemos por el dolor y no por... Bueno, hay muchas filósofas que no van a pensar así, pero la verdad es que también cuando algo nos duele mucho nos hace frenar un poco, salirnos de las estructuras conocidas y intentar reflexionar, aunque sea desde otro lado, intentar sentir desde otro lado. El casamiento, por ejemplo. Bueno, No, el casamiento. yo diría más bien, capaz que el amor más que el casamiento. Llegar a algo por el dolor. ¡Ah! Sacar conclusiones. Bueno, hay una Derechos frase penosos. que no la dice Sócrates, pero que se la atribuyen, que dice que si te casas, podés ser o feliz o filósofo. Y tenés las tres opciones por las cuales ser filósofo. Exacto, ahí tenemos otra. Bueno, otra cita de Hugo Mujica, que habla sobre las bacantes. Dice, es el coro, son las mujeres que andan errantes adorando con sus danzas a Dioniso. Le entonan un himno de gratitud por haberles otorgado el más alto don, la felicidad suprema de la bacanal, poner las almas en común. Claro. Sí. O sea, no hay algo que nos resulte más glorioso que conectar con los demás. Entonces, por eso es tan profundo y por eso muchas veces eso se logra a través de la tragedia, no se logra a través de las cosas lindas que consideramos lindas nosotros, que consideramos felices, ¿sí? Tenemos otras filósofas que van a venir posteriormente. A mí me interesa mucho también el rescate de esas filósofas, que son filósofas hedonistas, que van a proponer otra forma de vida, ya son posocráticas, ¿sí? Y esas filósofas, entre ellas va a estar Arete, que es hija de Aristipo, de Cirenes, de la escuela cirenaica, es una de las fundadoras de la escuela cirenaica, y otra va a ser Temista, de la escuela de Epicuro, ¿sí? En ambos casos lo que se propone es el viaje buscando
buscando el éxtasis, principalmente en arete, y aprender de las cosas que nos hacen gozar, ¿sí? Aprender a disfrutar y a tener un conocimiento a través del disfrute y no a través del sufrimiento. Esto implica un giro totalmente de 180 grados a lo que nosotros entendemos, por ejemplo, por deseo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el deseo para estas filósofas es compartir lo que nosotros nos desborda. Y eso también es muy nietzscheano. También lo encontramos en el Así habló Zaratustra. En Así habló Zaratustra, él comienza hablándole al sol. Y le dice al sol, ¿qué harías tú sin nosotros? ¿Sí? ¿Qué harías? ¿A quién vas a iluminar? ¿Quién te va a adorar? ¿Existís sin el otro? ¿Hay una existencia de uno sin el otro? ¿Y hay una existencia de uno sin otro que te reconoce? ¿Le sirve al sol ser un dador si no hay un otro a quien darle? ¿Sí? Entonces, esta idea es bastante distinta a las propuestas que nosotros tenemos a nivel cultural, que siempre arrancamos de la carencia, ¿sí? Que el deseo es perseguir lo que uno no tiene. ¿Sí? ¿Por qué caminas para allá? Y porque estoy buscando algo que todavía no tengo. ¿Sí? De hecho, esa es la definición de filósofo que va a dar Diotima, otra de las filósofas, en el banquete de Platón, de la voz de Sócrates, va a decir que es como Eros, que Eros está en un viaje, ¿sí? Siempre quiere, pero no llega nunca. Y al filósofo le pasa lo mismo, por eso es un amante de la sabiduría, no es un sabio, no es un sofos, siempre está en un viaje. Esta idea surge de que uno camina porque quiere algo que no tiene. ¿Sí? ¿Qué sucede si nosotros modificamos esa idea y nos relacionamos a través de nuestra abundancia y no de nuestra carencia? ¿Qué sucedería? Serían unas formas de relación muy distintas. ¿Sí? Porque pues yo me junto con otro porque quiero compartir lo que tengo, no quiero que el otro me dé, si me da algo, buenísimo, pero uno va a compartir lo que tiene. ¿Sí? La relación es muy distinta, pero es la relación que plantea el Zaratustra en la primera estrofa, ¿no? Pero capaz que lo hacemos muy inconscientemente eso, ¿no? Sí. Capaz que no somos conscientes, pero sí, hacemos eso. Hacemos eso porque nos surge, sí, pero cuando vamos a definir cómo nosotros nos relacionamos con otros, siempre el otro complementa, o el otro me da algo, hay un intercambio, pero a través, no decir yo te doy lo que tengo y no lo que me sobra. Porque, por ejemplo, Zaratustra dice, yo no doy limosnas, ¿sí? Yo doy lo que tengo. Y es dar lo que uno tiene, decir, bueno, compartamos lo que tenemos. Es bastante distinta, y esta idea es una idea que se reprimió, ¿sí? Esta propuesta, que son las propuestas hedonistas, se reprimió durante mucho tiempo y hay muy pocos filósofos a lo largo de la historia que van a retomar esta propuesta de pensar el deseo como un despliegue de uno mismo, ¿sí? Como un despliegue de ser una potencia, no una carencia. Capaz que habría que cambiarle el nombre, porque como que la palabra, lo conceptual que decíamos hoy, ¿no? La palabra deseo te lleva a pensar en esa acepción, ¿no? La palabra deseo te lleva a pensar en la acepción platónica. Claro. Pero por eso es importante que nosotros entendamos que lo tenemos arqueológicamente en nuestros sedimentos a Platón, ¿sí? O sea, no es que decimos, ay,
pienso, ay, sí, estoy de acuerdo, esto no importa si estemos de acuerdo o no, o sea, lo heredamos y lo tenemos recontra incorporado. El tema es decir, bueno, ¿se puede hacer un ejercicio de modificación sobre eso? Esa propuesta, bueno, la va a hacer Onfray a través de su proyecto de contrahistoria de la filosofía, en donde va a retomar históricamente estas clases de pensadores, ¿sí? En el libro hay un capítulo, un relato de Arete y un relato de Temista, en donde en ambos se relaciona esta cuestión de empezar a desarrollarnos a través de lo que tenemos, a pesar hasta de las tristezas, porque en Temista lo que voy a tomar es la muerte de Epicuro, que es su maestro, ¿sí? Porque para Epicuro, cuando uno se muere, bueno, se vuelve parte, se integra otra vez a la naturaleza. Él va a proponer una física atomista. Entonces, no deja de haber tristeza en la situación de la muerte del maestro. Lo que sí hay es una aceptación de la vida, ¿no? De que forma parte de la vida esa muerte, y que forma parte de un fluir de vida que va más allá de lo individual. Para Schopenhauer va a ser la especie, para Epicuro va a ser la naturaleza, ¿sí? Entonces, es decir, bueno, existe un fluir que es la vida. De ese fluir surgen diferentes modos, diría Spinoza, ¿sí? Diferentes estilos. Ahora, esos estilos que somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos estilos de vida. Esos estilos se pueden mejorar artísticamente, o sea, nosotros podemos hacer nuestra propia obra de arte. Es un poco lo que proponen todas las filósofas y todos los filósofos de la antigüedad, ¿sí? Que haya una estética que vaya acompañando una ética, que no haya solamente una ética formal, sino la estética es una forma de ver el mundo y de ser. Sí, la estética está relacionada con nuestros sentidos, no solamente con lo que nos parezca lindo o feo de un cuadro, sino con cómo nosotros trabajamos con nuestros sentidos. Eso está muy relacionado con cómo percibimos el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. No está separado. Cuando nosotros empezamos a separar todo, una cosa es la estética, otra es la política, otra es la ética, ¿qué hacemos? Estamos bajo el dominio de Apolo, ¿sí? Estamos racionalizando. ¿Sirve? Sí, claro que sirve, pero no nos quedemos con eso solamente. No nos quedemos solo con eso. Hay demasiado más o sea, es demasiado rico. Nuestra vida es demasiado rica como para quedarnos con un pedacito chiquitito. Entonces, a partir de ahí, uno puede entender por qué estas filósofas, si bien no nos quedan cosas escritas, nos quedan las anécdotas. Y a partir de las anécdotas sí se puede regenerar esa filosofía, ¿sí? Y de los cínicos sucede lo mismo. Ningún cínico dejó nada escrito. Y se puede regenerar su filosofía. De la escuela de Cirene también. ¿Por qué? Porque tienen una implicancia directa con sus formas de pensar. ¿Sí? Las formas de actuar tienen un impacto directo a cómo actuar. Y eso, no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que a la mayoría no nos pasa. De decir, bueno, yo pienso o me quiero definir a partir de esto, mañana puede ser otra cosa, ¿no? Y actúo en consecuencia. ¿Sí? Es muy difícil eso. Y esa es la propuesta griega. Y esa es la propuesta de estas mujeres. Y que estas mujeres hayan sido nombradas como filósofas por sus contemporáneos, o sea, sus contemporáneos las reconocían como filósofas. A Arete le levantaron un monumento, ¿sí? En Cirene, y a Hiparquía le levantaron un monumento en Atenas. ¿Sí? O sea que eran destacadas,
realmente, había un reconocimiento. Entonces hay que tener la capacidad de valorarlas. Hoy que nosotros estamos haciendo una revisión de las filosofías y de aquellos que han quedado afuera de los cánones principales, tradicionales, y bueno, hay que darles un valor bastante grande, ¿no?, a estos personajes. ¿Por qué? Porque lucharon contra lo que pensaban los hombres, ¿sí? Hay una frase de Sófocles que está en una de las tragedias que dice: mujer, en las mujeres el silencio es adorno. Pero no lo cumplen. Y bueno, hay otro también que es buenísimo, porque en las escuelas pitagóricas tenías que pasar 5 años en silencio para entrar. Y estaba lleno de mujeres, y había no tengo el nombre acá, del historiador de esa época, y dice: a mí me asombra que haya tantas mujeres con que tengan que estar 5 años en silencio, ¿no? O sea, pero bueno, esta cuestión de el silencio es un adorno, ¿sí?, que es una idea social de ese momento. ¿Cómo estas mujeres hablaron? Y le hablaron a la gente, le hablaron en público y hablaron en lugares que no tenían ni siquiera lugar. Y cómo su impacto fue tan grande que aunque sea nos llegó una anécdota. Sí. Por eso que no haya llegado más no significa que no las tengamos que valorar. Que no haya cánones filosóficos que las recuperen de una manera de decir: no, un filósofo tiene que decir algo nuevo, un filósofo. Bueno, esa es la idea que hoy tenemos, pero no era la idea de esa época. No era la idea de esa época. Entonces, también recuperar un poco cuál era la propuesta de esa época para decir: bueno, esto es filosofía, ¿no? O esto es sabiduría. Las vacantes, esto es sabiduría. Lo que consiguen estas mujeres es captar la esencia de lo que nos sucede. Y vamos a tener que esperar hasta el siglo XIX para que alguien lo piense de esa manera nuevamente. Es muy fuerte eso. A mí me impacta. Es decir, estas mujeres lo naturalizaban de una manera que no se pudo hacer después por estructuras sociales, por donde fuimos caminando nosotros, hasta que fue repensado desde la filosofía nuevamente esta propuesta. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Perdón, ¿por qué vos haces una descripción de las filósofas que pones en la novela, en el libro? Dale. El libro, la idea es que sean relatos ficcionados para hacer más accesibles. Ya hay libros como este que son increíblemente buenos, que se llama Ellas lo pensaron antes, de Femenías, ¿sí? Es una docente de Buenos Aires, excelente. Este es un libro de Carlos García Hual, que también es un especialista en todo lo que es filosofía antigua, y escribió 2 libros de mujeres del mundo antiguo, que es Audacias Femeninas, en donde lo que él va a desarrollar es más los personajes que aparecen en la literatura. Y bueno, lo que yo me propuse fue un poco hacer como una puerta hacia esos pensamientos un poco más complejos, por decir de una manera, o que uno ya tiene que tener cierto conocimiento, en donde uno pueda leerlo y que tenga varios niveles, que uno lo pueda leer como cuento, que uno lo pueda leer para reflexionar a través de preguntas que se dan al principio de cada propuesta. Son muy cortitas cada una. Yo arranco con las vacantes, después el segundo es sobre Teano, que es la mujer de Pitágoras, ¿sí?, en donde se habla de las armonías de la naturaleza según los pitagóricos. Después el tercero es sobre Aspasia, la defensa de Aspasia y el lugar de las heteiras en Atenas y los conflictos políticos, porque ella va a ser esposa de Pericles. Entonces, bueno, hay todo un entramado de fondo.
El siguiente es Diotima, que es la sacerdotisa que va a aparecer en el diálogo de Platón, el banquete, al que se le da voz en el discurso de Sócrates, que es donde da la propuesta propiamente socrática, ¿sí? Areta, que es una de las que nombré hoy, que es una hedonista de Cirene, que se va a hacer cargo de la escuela de Cirene, va a ayudar a estructurarla y ella va a estar a cargo de, la van a ir a ver más de 300 filósofos. Está escrito que más de 300 filósofos se estudian con ella. Después tenemos a Hiparquía, que es la que acompañaba a su esposo a todos los banquetes y organizaba a todos, que es de la escuela cínica, extraordinaria, se la considera la primera feminista por una respuesta que da en el banquete. Dijo que no. No, ¿Está en el libro la respuesta? está en el libro. Eso no lo había. Dijo que tal vez. Está en el libro, Así que libro. la primera está en el feminista libro fue una el cínica. evento, pero lo Fue pueden ver en la cualquier primera lado. feminista fue una cínica. Totalmente. Sí. Después tenemos a Temista, que es del jardín de Epicuro, que en ese relato lo que cuenta un poco es la muerte de Epicuro y bueno, lo que sería lo que nosotros conocemos hoy como el tetrafarmacón, que es la cura, digamos, para esta sociedad enferma. Y después a Porcia, que es una filósofa romana, que es la esposa de Brutus, el gran asesino de Julio César, ¿no? O sea, entonces es como ver la historia esa desde el otro lado. A mí realmente me resultó muy interesante, tanto Brutus como el padre de ella, Catón, los dos participan, ¿no? Y Catón fue uno de los que incorporó el estoicismo a Roma. Bien. Y después terminamos con Hipatía, ¿sí? La filósofa que ha sido masacrada en Alejandría por una serie de fanáticos religiosos, ¿sí? Que también tiene atrás un entramado político, no tanto filosófico en su muerte, ¿sí? En su muerte. Ella tenía mucho poder en las decisiones de la gente, en los que dirigían. Entonces eso fue lo que la condenó de alguna manera. Atrás lo que tiene es un cuadro cronológico explicando a qué escuela pertenece cada una, ¿sí? para que se entienda mejor, y con la línea de tiempo, y un mapita, que en el mapita uno se va a dar cuenta que ninguna nació en Atenas, ¿no? Relacionando eso con el tema que si estabas en Atenas tenías el privilegio, Estaban todos en el gineceo, ¿no? De quedarte en el gineceo, exacto. Entonces, bueno, ninguna de nuestras filósofas fue nacida en Atenas. Sí, han ido hasta ahí, pero no han nacido. Así que bueno, abarca 900 años, o sea, es mucho. Hay muchísimas más nombradas. A mí lo que más me interesó fue tomar una como ejemplo de la mayoría de las escuelas filosóficas que nos han quedado hoy para acercarnos. Y bueno, es una puertita de entrada, ¿no? Más amena, más flexible, más cuentos cortos para que bueno, cada uno pueda acceder y después ir avanzando como quiera. Sí. Tomando en cuenta la filosofía de Sócrates hasta hoy, Sí. hay autores hombres y mujeres, ¿verdad? Sí. ¿Se puede decir que hay una filosofía masculina y una femenina? Y en ese caso, ¿cuáles serían las características típicas de cada una de ellas o las diferencias entre ellas? Es una hipótesis, ¿hay Sí. o no hay? Yo Porque particularmente caracteriza no la creo. filosofía femenina. No creo. No. Por eso estas mujeres son todas de diferentes escuelas, ¿no? O sea, y son escuelas que participaban hombres y mujeres en todas estas, salvo en las vacantes
En todas las demás eran hombres y mujeres que participaban. No creo que haya un tipo de escuela filosófica para mujeres y otra para hombres. Sí entiendo que a partir de que la mujer piensa cuando está en otro lugar, al lugar de poder, puede presentar una perspectiva distinta, ¿sí? Sí, a eso Desde me los refería. bordes. ¿Cuáles serían las perspectivas Desde que los caracterizan a cada? Sí, hoy particularmente yo no creo que haya una distinción entre hombres y mujeres. Puedo decir que uno puede preguntarse, no sé, desde la indigencia, ponele, o desde determinadas minorías excluidas, y podés pensarlo desde ahí, pero no de la división directamente de hombres y mujeres. Hay mujeres que están en el lugar de poder, ¿sí? Fuertemente, y hay hombres que están en las zonas más limítrofes, digamos, del pensamiento, más lejanas. Entonces no lo pensaría desde ahí, lo pensaría de otra manera, ¿sí? En esta época sí lo pienso así, ya hasta el siglo XIX, creo. No, yo te que decía hasta ahora, digo, sí. Si de alguna forma vos te das un texto, vos decís esto lo escribió un hombre o lo escribió una mujer. No, hoy creo que no hay voces escondidas de las mujeres, ¿sí? Por eso, para mí, las voces escondidas fueron hasta el siglo XIX, sí hubo voces escondidas. Y hasta mediados del siglo XX quizás también, pero ya se empezaron a escapar. Hoy ya hay hay muchas voces. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a escuchar? Bueno, pero ahora es un momento de proliferación de voces. Y ahí está el tema de decir, ¿todas las opiniones valen lo mismo? Bueno, una de las preguntas es esa, es decir, ¿no? Con empatía. Todas las opiniones, bueno, uno tiene que aprender a tener algunos criterios de selección en relación a qué, para decir, bueno, esto lo acepto, esto no lo acepto, esto lo tomo con pinzas, esto lo hay que desarrollarlo más, pero no creo que sea decir, bueno, les voy a dar una propuesta desde la mujer, salvo que, bueno, hay corrientes feministas que consideran que solo de ahí se puede ver el tema. Yo no participo de esas corrientes, así que no te podría decir las claves para entenderlas. Hay fascistas que son feministas, te decía. Sí. El pensamiento único es fascista. Por eso, o sea, no te puedo decir desde ahí, pero sí desde la filosofía en general de que no tenés una diferencia. Pero yo te escuchaba cuando hablabas de todas las personas que tenés en el libro, y en por lo menos 3 o 4 ocasiones, para que nos quedara más claro quién era, nos decías, se estuvo casada con... Sí. Y es una forma patriarcal de verlo, en el sentido de que no lo dijiste si fulano se casó con ella. No, ella se casó con fulano, ¿no? Sí, es que también vivieron en un momento en que sí, no había forma de acceder a una educación si no era a través del padre o del esposo. Claro, que te la permitiera. Sí. Y eso va a pasar hasta el siglo XVIII, XIX. Sigue pasando. Sí, o sea, si no tienen acceso a una biblioteca o acceso a determinadas formaciones, es imposible. Así que sí, eso a mí también, cuando yo lo empecé a trabajar, me molestaba. Digo, pero era la forma, es decir, ¿cómo hago para explicar quién es? Sí, y es cierto, eso está. Así que bueno, muchas gracias. Bueno.